Platón político. Giorgio Colli. Segundo, la fase ulterior de la política platónica. 1. Los sucesos en Sicilia y el político. En la República, Platón ha alcanzado la cima de su potencia creativa y durante los últimos años de su composición, de la época del banquete en adelante, ha vivido además el periodo más feliz de su vida. Publica su obra confinado, convencido de su eficacia, esperando los frutos que no pueden faltar, y este estado de ánimo, es decir, el del hombre que ha domeñado su vida y ha superado el dolor, está en la base del espíritu jocundo y etéreo del Fedro, donde se enaltece una vez más el Eros, el gran unificador. Sin embargo, el encanto no puede durar. Ha ido demasiado lejos en su visión de los hombres bajo la luz creada por su propio amor hacia ellos, y ahora debe empezar a conocerlos por lo que son. Platón no conseguirá conocer a fondo a los hombres más que en los últimos años de su vida, cuando las más amargas experiencias lo dejarán abatido. Dichas experiencias comenzaron a ponerlo a prueba en ese periodo, y la primera de ellas fue, sin duda, la acogida que dieron los atenienses a la República. Los aristócratas la juzgaron como 30 años antes la habría juzgado Aristófanes, o sea, como patrañas de sofista, y no cabe duda de que los partidarios de la democracia se horrorizaron ante una condena tan clara de su principio de libertad, hasta tal punto que el autor se ganó a la postre fama de utopista, y quizá tampoco escasearan las burlas. Todo ello debió suponer un golpe terrible para Platón, que, por poco que observase los avatares políticos de la Atenas de aquellos años, que se había puesto en un lamentable atolladero al aliarse con Esparta, su enemiga hasta ese momento, cuando el poderío de Tebas empezó a preocuparla, pronto debió de convencerse de que aquella situación no cambiaría en el futuro. Otra razón de descontento se hizo sentir probablemente en ese periodo: el fracaso, en cierto sentido, de su actividad educativa en la academia. Su escuela creó a hombres de ciencia, pero no educó a reyes filósofos. Y por otra parte, Platón careció de discípulos que comprendiesen plenamente su espíritu y fuesen capaces de continuar su labor. Dado que el propio Aristóteles, que entrará algunos años más tarde en la academia, tiene un temperamento demasiado disperso, y ciertamente no estuvo tan ligado al maestro de esa comunidad como para darse cuenta de lo que el Eros exigía. De este modo, llegó la crisis y se abrió de nuevo, pavoroso, el abismo entre lo real y lo ideal, abismo tan profundo que sus últimos 20 años de vida fueron amargados por el titánico pero vano esfuerzo de colmarlo. Sus fuerzas, sometidas a prueba por la aspiración y el tormento de su existencia, no le bastaron para obtener esa victoria suprema. En la primera etapa de esta crisis, escribió, entre los años 369 y 367, el Teeteto, en el que se hallan reunidos los estados de ánimo que ya hemos encontrado en las crisis anteriores del Gorgias y del Fedón, es decir, el desdén juvenil y el desprecio del primer diálogo por el inútil ajetreo humano que impele al filósofo a la soledad, y la renuncia a la acción y el resignado ascetismo del segundo. El antiguo dualismo resurge con vehemencia y culmina con una observación que, preludiando los razonamientos lógico-metafísicos del sofista, del Timeo y de las leyes, convierte en insalvable e insuperable el desacuerdo entre el mundo racional y el empírico. Citemos aquí las brillantes palabras de Platón. Pero el mal no puede desaparecer, ya que ha de ser siempre algo opuesto y contrario al bien. Tampoco puede hallarse entre los dioses, sino que necesariamente tiene que merodear por la tierra y en torno a nuestra naturaleza mortal. Un énfasis semejante del dualismo se vislumbra también en el Parménides, escrito en esos años, por medio de la búsqueda de un principio primero cada vez más elevado y más alejado de la realidad empírica. Aún así, no por ello renunció al Eros. El mal se le había revelado, en efecto, como una potencia oscura que el espíritu humano no puede superar, pero con todo, su estado no cesaba de ser una verdadera realidad, contra la que el mal nada podía hacer.
Y además, el Eros todavía estaba vivo en él en la relación que mantenía desde hace 20 años con Dión, el príncipe siracusano, que fue su único discípulo auténtico y llevó a cabo en su persona aquella unión del político y del filósofo que ninguno de sus discípulos de la academia le había ofrecido. Así estaban las cosas cuando en la primavera de 367 muere Dionisio I, el tirano de Siracusa, y es sucedido por su primogénito Dionisio II. El personaje más importante de la corte era Dión, cuñado del nuevo tirano, que se convirtió, como quien dice, en el árbitro de la situación y ejerció por cierto tiempo una notable influencia sobre Dionisio, que rebosante de buenos propósitos y carente de voluntad propia, se dejó convencer de la necesidad de transformar la tiranía en una monarquía legítima. Ahora bien, no tardaron en aparecer descontentos a causa del control que Dión ejercía sobre el joven tirano, y en torno a uno de los sicilianos más eminentes de la época, el historiador Filisto, fue formándose una facción de partidarios de la antigua política de Dionisio I, los cuales intentaron alejar al tirano de Dión, embelezándolo con una vida de placeres, que enseguida le hicieron perder las pocas energías que conservaba. Dión decidió recurrir a Platón, en cuya capacidad educativa confiaba, y exhortó a Dionisio, que estaba deseoso de conocer en qué podía consistir la filosofía, a invitar a su amigo. Este, cuyo pesimismo ya hemos observado antes, dudó en aceptar, como él mismo confirma en la carta séptima, pero se decidió finalmente, ya sea por su amistad con Dión, ya sea porque, según sus propias palabras, si alguien había de intentar llevar a la práctica alguna vez sus ideas sobre las leyes y el Estado, ese era el momento oportuno. Sea como fuere, la llegada de Platón no sirvió para que las aguas volviesen a su cauce, y ni siquiera le fue posible ejercer alguna influencia educativa sobre el tirano, ya que las relaciones entre éste y Dión iban tensándose paulatinamente. A los 4 meses de su llegada, cayó en manos de Dionisio una carta de Dión a los cartagineses en la que les pedía que hablaran con él antes de tratar con el tirano. Dionisio abandonó la contención que hasta ese momento había mostrado y desterró a su cuñado. Platón tuvo dificultades para salvar el patrimonio del amigo, y cuando quiso regresar a su patria, habiendo perdido la confianza e indignado por el cariz que habían tomado los acontecimientos, Dionisio se opuso con buenas maneras, sabedor de que, mientras el filósofo estuviera junto a él, Dión no podría llevar a cabo ningún intento violento de regreso. Tratado con todas las atenciones, pero en el fondo muy consciente de ser retenido casi como un rehén, Platón pasó el invierno de 366-365 en Siracusa, y finalmente su contacto cotidiano con el tirano le permitió poner en práctica su capacidad educativa. Había un proyecto que era grato al corazón de Platón, esto es, reconstruir, recolonizar y dar nuevas leyes a todas las ciudades griegas de Sicilia que habían sido destruidas por las largas guerras contra los cartagineses, o bien arrastradas por Dionisio I, a raíz de su despiadada política centralista, y repobladas por él con los bárbaros que formaban sus ejércitos mercenarios. El sueño de volver a dar a aquellas ciudades su independencia y de reafirmar el helenismo contra los invasores cartagineses conquistó el ánimo juvenil de Dionisio, y parece ser que durante ese invierno Platón trabajó codo con codo junto a su nuevo discípulo en la composición de los preámbulos de las leyes que debían darse a aquellas ciudades. Era el primer paso en el camino que iba a conducirle a la creación de las leyes. Admite con eso, implícitamente, que su Estado, que podía funcionar sin las leyes, no podía hallar la inmediata realización por él esperada, y se encamina al reconocimiento de la legislación elaborando esos preámbulos que habían de ser una especie de puente entre ambas concepciones. No obstante, la consagración del tirano al maestro no podía ser completa, ya sea porque Filisto y su partido intentaban menoscabar el prestigio del filósofo, ya sea porque el propio Dionisio se esforzaba por quitar de la mente de Platón a Dión para ocupar el lugar de éste. Platón
luchó aún para conquistar completamente al tirano para la filosofía, pero al fin, como declara en la Carta Séptima, tuvo que darse por vencido. Al llegar la primavera, Dionisio debió partir para una guerra contra los lucanos, y Platón volvió a Atenas, abandonando de modo amistoso al tirano, convencido de la imposibilidad de realizar en él a su hombre ideal, pero con la confianza de poder convertirlo en un monarca moderado y legítimo. Después de su regreso a Atenas, se persuadió de que podía reconciliar al tirano con Dion, y concibió la ilusión de que, cuando se alcanzara ese acuerdo, Sicilia podría ser dirigida con sabias reformas hacia sus ideales políticos. Sin duda, él debía de ser consciente de que su intervención en Siracusa no había sido un brillante éxito, pero su espíritu, a pesar de sus 63 años, estaba siempre animado por un ardor juvenil, y especialmente en esa época, tras las recientes amarguras que habían quebrado la felicidad de su alma, debía de renacer en él el anhelo de superar una vez más el abismo que le impedía avanzar y de construir una explicación del mundo más amplia y más segura que la precedente. Imaginó así una nueva obra monumental que tenía que sustituir a la República, constituyendo no su antítesis, sino su profundización y perfeccionamiento, y que se distribuiría en 4 diálogos, el primero de los cuales, que establecía las bases nociológicas, estaría formado por el Teeteto, publicado antes de su viaje a Siracusa. Los propios títulos de los otros 3 diálogos, el sofista, el político y el filósofo, indican con claridad que una vez más la búsqueda debió de desarrollarse según un ritmo ascendente, y que Platón, ahora también, estaba convencido de que la victoria solo se podría conseguir alcanzando lo ideal a través de lo real. Sin embargo, no tardó en perder la confianza. Los primeros resultados que obtuvo su trabajo a través del sofista reconocen una forma de existencia al no ser y dan así forma lógico-metafísica a aquella observación sobre el carácter indestructible del mal que había aparecido en el Teeteto. Estas conclusiones habrían podido también llevarle a vislumbrar el atributo de la existencia, común a lo real y a lo ideal, como un vínculo entre ambos mundos y conducirle a una doctrina inmanentística, pero eso solamente habría significado para Platón abjurar de lo ideal y disolverlo en lo real, de modo que fue impulsado, por el contrario, a acentuar la distancia, situando por un lado la idea del bien y la divinidad a una altura casi inabordable y considerando, por otro, a los hombres como encadenados a una realidad ciega e irracional y confinados en el error sin ninguna esperanza de poder salir jamás de él. Aparecen ahora los primeros signos de renuncia, de desconfianza en los hombres e incluso en sus propias fuerzas. Platón se convence de que para el hombre es más conveniente buscar el conocimiento del mundo visible y sus estudios se centran en la naturaleza y en la actividad jurídica del hombre. A pesar de todo, quedaba todavía algo que le incitaba a no abandonar la lucha. Dion, que vivía con él en Atenas, y en quien veía su más bella creación, la realización parcial de su república, y eso volvía a darle confianza en la verdad de sus aspiraciones. Fruto de este trabajo es El Político, uno de los diálogos más tormentosos que la crítica moderna ha atribuido a esos años, haciendo un servicio capital a la interpretación histórica de Platón, puesto que esta obra constituye, por así decir, el puente entre la República y las leyes, y sin ella resulta casi imposible concebir ambos diálogos como pertenecientes a un mismo autor. Los 2 puntos de vista que bullían en la mente del filósofo salen a la luz de modo palmario en este diálogo, y ponen en aprietos al lector solapándose y contradiciéndose alternativamente. O bien se sitúa en primer plano al verdadero político, que en posesión de la filosofía y superior a sus súbditos y a las leyes, reina otorgando la felicidad al Estado, o bien el autor parece desesperar de la existencia de este hombre superior, y entonces sobresale la ley como única solución para los desórdenes y los males de la comunidad. Precisamente, este íntimo contraste revela la posición intermedia del diálogo,
La figura del político sabio reproduce exactamente a los filósofos gobernantes de la República, mientras que la aprobación parcial de la legalidad anticipa la línea de pensamiento característica de las leyes, posición de incertidumbre y nostalgia, tan eficazmente expresada por Gompers. El espíritu del autor ha llegado ya a buen puerto, en tanto que su corazón permanece aún en la antigua playa. Diederich ha observado que el hombre regio del político es para Platón aquel que, aun sin participar directamente en el gobierno, sabe formar a los hombres del Estado, inspirándoles la verdadera opinión. Si añadimos a esto lo que antes ya hemos señalado, es decir, que en aquella época Dion era para nuestro filósofo la imagen viviente de sus anteriores aspiraciones políticas y el único estímulo de rebelión frente al pesimismo que lo invadía, y tenemos en cuenta además que el propio Platón insiste 2 veces en el político, en la particularidad de que al verdadero político no le hace falta estar realmente en el poder, siempre y cuando pueda aconsejar sabiamente a los gobernantes. Podemos concluir con cierta seguridad que él, cuando escribía, tenía presente a Dion y quiso que, en cierto sentido, el diálogo fuese dedicado a su amigo. Es inadmisible, como han supuesto algunos, que detrás del hombre regio hubiera colocado a Dionisio, ya que a un hombre con la penetración psicológica de Platón no podía pasarle desapercibido, tras un estrecho contacto de casi 1 año con el joven tirano, que éste jamás estaría en condiciones de lograr la suprema sabiduría del perfecto político. Es más bien la monarquía basada en las leyes, que en el político es el estado histórico más perfecto, la que parece haber sido introducida a Tiro, hecho para Dionisio de Siracusa, mientras que la constitución que ocupaba su lugar en la República, la timocracia, o sea el gobierno espartano, desapareció sin dejar rastro. La preocupación principal de esos años en el terreno práctico era para Platón, como ya hemos visto, su intento de reconciliar a Dion con Dionisio y de favorecer una provechosa acción en común en Sicilia. Y a este objetivo se debió en buena parte la composición del político. El diálogo les traza a los dos el camino que deberían haber seguido. Si se hubieran dado cuenta de sus respectivas obligaciones, el acuerdo habría sido el resultado natural. El político habría dado sus consejos iluminados por la sabiduría, y el rey legítimo los habría observado y hecho observar, en calidad de leyes, sirviéndose de su propia autoridad. Considerando este carácter, digamos, utilitario, que llega al diálogo por la influencia que recibe de personas y de acontecimientos, no se puede dejar de ver su posición desfavorable por lo que respecta a la República, que es una obra que escribió realmente con el fin de que fuese imperecedera y que se eleva a la esfera de lo contingente. Si pasamos ahora al contenido filosófico del diálogo, observamos en primer lugar cómo refleja en el terreno político las nuevas conclusiones lógico-metafísicas que se habían ido estableciendo a través del Teeteto, el Parménides y el Sofista. El dualismo entre lo ideal y lo real, que en esos años iba adquiriendo su forma definitiva, constituye la estructura del político. La constitución ideal y las imperfectas son 2 mundos inmensamente distantes, incomunicables e inconciliables entre sí, y por utilizar las palabras de Platón, es necesario separar aquella constitución de todas las demás como a un dios de los hombres. La República partía de la condición natural del hombre para conducirlo, por medio de la educación, a lo ideal. Pretendía de este modo introducirse en la realidad y actuar en ella, e intentaba volver a enlazar con la historia, ponerse en contacto con las otras formas de gobierno, explicándolas como deformaciones y corrupciones del estado ideal, lo cual, por lo demás, constituye el verdadero objetivo y el verdadero significado de los libros 8 y 9. En el político, hallamos por un lado al hombre inmerso en su condición natural, que está condenado a priori a no salir nunca de ella, y por otro, al hombre divino, que surge no ya mediante la educación, sino como un caso afortunado. Cuando la buena suerte haga nacer un hombre así, el estado perfecto será realizable, aunque ni siquiera con su actuación puede colmarse la distancia entre los súbditos y el rey, en vista
de que éste no puede compartir la sabiduría y la justicia verdadera, sino tan solo la recta opinión. Esta es precisamente una de las características principales que diferencian la república del político. En este último diálogo, la realización del estado ideal no se cuenta como un objetivo al que deba tender con sus propias fuerzas la actividad humana, sino que se presenta como una afortunada accidentalidad, del mismo modo que, debida a un caso contingente, aparece ahora la presencia de Dion en la tierra, después de que todas las demás tentativas de mejorar a la humanidad hubiesen fracasado. Estas observaciones nos permiten comprender plenamente por qué en el político la cuestión educativa está casi silenciada. La educación había sido para Platón, desde su juventud hasta la publicación de la República, el eje en torno al cual gravitaban todos los otros problemas concernientes al Estado. Y justamente, la solución mediante la música y el eros del problema educativo le habían permitido alcanzar las más grandes construcciones, la sublimación del individualismo a través de la comunidad. En aquel momento, había perdido la confianza en la educación, en el perfeccionamiento de la humanidad y, por consiguiente, se desplomaban el eros y el individualismo. Los individuos desconocían la capacidad de ser educados, habían perdido la dignidad y la libertad de lograr el conocimiento, y no quedaba más que renunciar a actuar interiormente en ellos y limitarse a determinar su conducta con normas impuestas desde el exterior. Normas que, sin duda, no suscitarían en ellos el conocimiento, sino como mucho la justa opinión. Platón abandona la educación y pasa de este modo a interesarse por el gobierno y la legislación. La moral cede su lugar al derecho. La ley, en la República, había sido condenada sin más porque sus características de generalidad y abstracción se oponían demasiado al libre desarrollo de la personalidad del individuo, que debía, en lo más íntimo de sí mismo, crearse su vida. En el político se recupera como el único medio de salvación para el Estado, dado que esas características no pueden, por lo demás, experimentar mejora alguna. Idéntico acercamiento al punto de vista de la exterioridad y de la ley se percibe en la valoración y en la subdivisión de los estados imperfectos, porque en la República la determinación de la forma estatal se hacía derivar del carácter del individuo, que típicamente la representaba, y el criterio resultaba, en consecuencia, esencialmente moral, mientras que en el político, la mayor o menor observancia de las leyes es el factor que determina esa división. Asimismo, la educación ya no sirve ahora más que para formar en el individuo un hábito conforme a la legalidad. Se vuelve otra vez al principio pitagórico de armonización de los contrarios, pero ahora ya no se trata de conciliar por medio de la música los sentidos con la razón, y ni siquiera la educación intenta sacar al hombre de su condición natural, sino que se limita a establecer una armonía entre las tendencias contrarias de sus sentidos, entre el excesivo coraje y la excesiva timidez. En cuanto concluyó el político, Platón se dio cuenta de que le resultaba imposible por aquel entonces llevar a cabo la tetralogía y de que el camino seguido por su pensamiento en esos últimos años, en lugar de conducirlo a la solución más decisiva que habría imaginado, le había llevado a acentuar cada vez más el dualismo, ahora ya insalvable. Justo en aquella época, cuando la dificultad del problema hubiera exigido poder meditar en la calma serena del jardín de la academia, su generosidad lo arrastró de nuevo a la tormentosa vida de Siracusa, a una experiencia que tenía que convencerlo definitivamente del valor real de los hombres y que amargó sus últimos años de vida. Dionisio había mostrado en aquel tiempo que apreciaba mucho la filosofía. Había decidido invitar a su corte a Esquines y a Aristipo, y, sintiendo nostalgia por Platón, había solicitado su vuelta algunos años después. Este conocía bien lo poco que podía fiarse de aquel súbito entusiasmo, y declinó la invitación, tanto más cuanto que el tirano no daba señales de querer reconciliarse con Dion. Con todo, el rechazo del filósofo no fue suficiente para que Dionisio desistiera de su capricho, y en la primavera de 361 manda una trireme de su flota a Atenas, asegurando que, si Platón no se embarcaba,
él no respetaría por más tiempo el patrimonio de Dion y rompería además su alianza con la Liga Italiota. El filósofo, apremiado por las súplicas de Dion y de Arquitas, una vez más, aún presintiendo el infortunio de su tentativa, cede al sagrado deber de la amistad. Al llegar a Siracusa, le exige a Dionisio, como condición previa indispensable para interesarse posteriormente en su educación, que abandone de inmediato su vida disoluta y que se dedique por completo a la filosofía. Naturalmente, Dionisio no se daba por enterado, y no tarda, así, en provocar la ruptura, embargando la mitad de los bienes de Dion, con el pretexto de que correspondían al hijo de éste, Hiparino. Platón, enojado, quiere partir, pero se repiten entonces los incidentes de su primer viaje. El tirano promete a Dion la restitución de los bienes con la condición de que el filósofo garantice que su amigo no intentará nada contra él y de que permanezca un año más en Siracusa. Prescindamos del relato detallado de las dolorosas peripecias de Platón durante los meses transcurridos, por utilizar su propia expresión en la carta séptima, como un pájaro enjaulado que anhela la libertad, y recordemos solamente que en poco tiempo la ruptura con Dionisio es total, como quiera que el filósofo toma partido y ayuda a huir a un oficial rebelde, y que por ello se vio obligado a abandonar el palacio del tirano y a vivir en la ciudad, donde su propia vida corrió peligro por el odio de los mercenarios, que viéndose privados de sus salarios, creían que Dionisio había sido instigado a ello por el nuevo intruso. Afrentado y disgustado, el filósofo consiguió al fin, por mediación de Arquitas, que se le permitiera partir. Se encontró en Olimpia con Dion, que deseoso de venganza, ya preparaba entonces su expedición contra Dionisio, y regresó finalmente a la tranquilidad de la academia, en la que pasó, resignado, los últimos años de su vida, sin que las intrigas y las algaradas de los hombres pudieran sacarlo más de su soledad.